Estás a punto de entrar en el ambiente de la cultura emprendedora. Estamos ingresando a Onda Pyme, producción desde el sur del conurbano bonaerense. Bienvenidas, bienvenidos a Onda Pyme. Es una producción de Ediciones ICOM, con la participación de Guadalupe Casamayor y Horacio Incaurgarat en las conversaciones y el respaldo periodístico de Revista de Parques. Onda Pyme, comunicación productiva. Una cortina de sol desde el conurbano suena. Onda Pyme, la radio, comunicación que llena. Mensajes en el aire, voces que nos conectan. En cada canción vibrante el corazón se despierta. Onda Pyme en mi ser, ondas que nunca frenan. Comunicación productiva, haciendo que el alma suene. Auspician este capítulo Barbieri, Parque Industrial Bursaco, Universidad Nacional Guillermo Brown, Espacio Casa Cervo, Revista de Parques, Forest, Barrio Privado, Facultad de Ingeniería de la UNLZ, Municipio de Esteban Echeverría. Somos Industria 2024. Desde el barrio al universo, llenando cada rincón. Hola otra vez, esto es Onda Pyme, el podcast que reúne las experiencias de los principales referentes del universo productivo. Con el apoyo periodístico de Revista de Parques nos metemos de lleno en las historias y experiencias del mundo emprendedor. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes, esperemos que estén todos bien del otro lado, quienes nos estén siguiendo, escuchando, viendo, vaya a saber cuándo, por la atemporalidad que tiene este nuevo producto que generamos nosotros y que bueno, de la mano de lo que hacemos, sabemos que convivimos y compartimos con mucha más gente que está comunicando y generando contenidos de esta manera. Hoy vamos a estar hablando con el presidente de una cámara muy particular que nos llama mucho la atención porque nuclea a las empresas argentinas de gas licuado. Así que ya le damos la bienvenida a Pedro Cascales, que está por allí. Acá estoy, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Pedro, muchas gracias por tardes. Acceder a esta charla. Decimos muchas veces que el periodista es alguien que completa su educación en público preguntando todo aquello que no sepa. En este caso, creo yo que podemos empezar como de cero, ¿no? Con el tema del gas. Necesariamente, sí. Bueno, en principio, además de agradecerte, contanos a quiénes nuclea la cámara que presidís. Perfecto, sí, la verdad que gran parte de nuestro trabajo es hacer docencia, porque la verdad que Argentina el tema energético es tan vasto que se conoce poco. Nuestra entidad, que tiene más de 50 años de vida, agrupa a las empresas que venden gas envasado y a granel a más de 20 millones de argentinos. Es decir, es el gas que ustedes ven en las garrafas, en los cilindros de 45 kilos, y después ya en lo que se conoce como las chanchas, que son esos tanques que probablemente ven en el campo cuando van por las rutas, esos tanques blancos generalmente que están a los costados de distintos establecimientos rurales. Sí. Argentina, la mayoría de la gente cuando piensa en gas, piensa en el gas de red, que es el que tenemos en las grandes ciudades, ¿no? Pero nos olvidamos que hay casi 20 millones de argentinos, el 45% de la población, que no están conectados a redes, que usan gas envasado, que se denomina gas licuado de petróleo, que químicamente o técnicamente es una mezcla de butano con propano, que son de alguna manera primos hermanos del gas natural, que químicamente es metano. Entonces, lo nuestro es gas que se obtiene, digamos, tanto de la separación de la refinación del petróleo como de la separación de líquidos del gas natural. Y como les decía, nuestra entidad agrupa a las empresas que venden ese gas, lo reciben de las productoras, lo almacenan, lo fraccionan y lo vuelven a vender en garrafas, en cilindros o en tanques. Bien, en principio se nos presenta la idea de que son un dispositivo estratégico fantástico porque están en lugares en donde efectivamente, como decías, no llega otro combustible.
Imagino que hay una logística también en las empresas en las que se agrupan en la cámara que presidís. ¿Tiene una particularidad, tiene algún detalle particular la actividad que los hace llegar a tantos lugares imagino yo, del rincón del país? Hablabas de las chanchas, bueno, sí, las vemos en lugares a donde no llega otro combustible, ¿no es cierto? Así es. Bueno, la particularidad es que, primero que en Argentina, ya te decía, son 20 millones, en el mundo son más de 3.000 millones de personas que usan este tipo de combustible, y en Argentina llega a todos lados, desde la Antártida, que el único combustible, si el combustible más usado es justamente el gas licuado de petróleo en los cilindros, hasta en la Aconcagua, un escalador lleva su garrafita para calefacción, para cocinar, mejor dicho, no para calefaccionar, para cocinar. Es decir, imagínense la amplitud de la geografía que puede abarcar este tipo de combustible, que puede ser transportado desde la Antártida hasta la Aconcagua, pasando por una isla del Delta o el altiplano argentino, ¿no? Claro. Pero también lo utiliza la gente en el conurbano, gente que a veces no tiene recursos para conectarse al gas natural, porque a pesar de que el gas natural puede ser más barato en su molécula, el costo es más barato, pero toda la infraestructura que requiere conectarse al gas natural es muy caro. Claro. Entonces, si una persona por ahí le pasa el caño de gas natural por el frente y tal vez no se conecta, porque hacer la conexión interna con todo lo que implica, por ahí estamos hablando voy a hablar en dólares para que sea temporal, digamos, por ahí arriba de $1.000, ¿no? Una conexión, ¿no? Sí, sí. Y después también este tipo de combustible, la otra ventaja que tiene es que también sirve como backup, como respaldo para industrias que tienen gas natural, pero ciertas épocas del año tienen cortes de gas. Entonces, en Argentina hay más de 40 o 50 industrias que tienen esto como backup, usan gas natural, digamos que el 80 o el 90% del año, y ciertos días de mucho frío que hay cortes de gas natural, que se le corta a la industria, ellos usan este tipo de plantas con este tipo de tecnología de propano mezclado a veces con aire para asimilarlo al mismo poder calorífico que el gas natural, y lo usan para poder seguir funcionando y no interrumpir sus procesos productivos. Claro. Después, como particularidad, te puedo decir que el 60% del gas licuado de petróleo se produce en Bahía Blanca, en el caso argentino, a pesar de que proviene en gran parte de los yacimientos que están en Vaca Muerta y en otros lugares, pero el lugar donde se separa es principalmente en Bahía Blanca, y de ahí se transporta en camiones, principalmente en camiones, a todo el país, a plantas de almacenaje, y de ahí luego se envasa en garrafas, en cilindros, o directamente en camiones que a su vez reparten a los tanques de los clientes de granel, ¿no? Claro. Claro. Pedro, bueno, en este escenario, ¿cuál es el papel que cumple SEGLA, tanto sea en la regulación como en la promoción del sector? Bueno, nosotros básicamente, como toda entidad gremial empresaria, lo que hacemos es agrupamos a todas las empresas, no a todas, pero las principales empresas del sector, y lo que hacemos es generamos la representación tanto ante el gobierno como ante distintas entidades que intervienen en esta materia, también con los medios de comunicación, como en este caso, donde nos permiten, y agradezco la oportunidad, nos permiten difundir lo que hacemos y que se conozca este tipo de combustible, por más allá que es muy usado. También somos los que negociamos las paritarias por el lado patronal, digamos, con otras entidades que están en la cadena nuestra de suministro. Representamos a las empresas en esas negociaciones. Y por supuesto también somos los que estamos constantemente analizando qué sucede en el mundo, qué tecnologías, qué nuevas prácticas, cómo podemos mejorar, cómo podemos generar más beneficios a nuestros clientes, a nuestros consumidores, claro, nuevas tecnologías, más seguridad, porque esta es una industria que se caracteriza por la alta seguridad que tiene, ¿no? Claro. Al ser combustibles es necesario la seguridad. Entonces, bueno, estamos velando, estamos constantemente buscando información, realizando
a veces jornadas técnicas. Ahora vamos a hacer una jornada técnica justamente para debatir temas, traer nuevas ideas, nuevas propuestas. Es decir, que es una interacción constante, ¿no? la que mantenemos en distintos ámbitos, ¿no?, de acción. ¿Y cómo está el sector hoy en particular? Imaginamos que hay una estacionalidad que por ahí puede condicionar algunos datos de actividad, pero en general imaginamos también que puede haber algún reflejo de la situación económica. La pregunta es cómo está el sector hoy. Mira, el sector hoy está, a nosotros nos regula una ley que es la 26020, que nosotros no somos un servicio público, pero somos de interés público. Entonces el Estado lo que hace es periódicamente fija un precio de referencia para que la gente tenga una referencia de cuánto tiene que valer el gas envasado en garrafa, no el granel, que es un mercado totalmente libre, ¿no?, porque ya es otro segmento. ¿Eso tiene que ver con la garrafa social? Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que, la garrafa, hoy todo es garrafa social, porque está todo regulado con este precio, y hoy una garrafa, el precio al público está en el orden más o menos 7.500 pesos. Digo más o menos porque hay lugares que por la distancia puede tener un poquito más de apartamiento. Eso es en un comercio o en un depósito o en un fraccionador habilitado, se vende a ese precio. Pero este precio de 7.500 pesos está fijado en enero. Es decir, desde enero para acá no tuvo ninguna actualización. Así que hoy nuestro precio está muy atrasado. Imagínense, atrasado mínimamente por lo que es la inflación, ¿no? Porque nosotros tenemos logística, tenemos envases, tenemos mano de obra, con lo cual hay un atraso significativo. Al mismo tiempo, hay una ley bases que se acaba de aprobar donde hay un capítulo que habla de energía, y uno de los dentro de energía dice que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en los precios de los hidrocarburos y sus derivados en ninguna de las etapas, con lo cual nosotros, en principio, cuando se reglamente, esto debería liberarse. Sí. No sabemos si de golpe o gradualmente, pero la ley claramente establece que no debería haber intervención. Y en paralelo existe lo que es dentro del Plan Hogar, hay un universo de familias que es más o menos, se calcula en 1,5 millones de familias, más o menos 5 millones de personas, que reciben un subsidio por la compra de garrafas a través de la tarjeta alimentar, pero no está vinculado efectivamente con la compra. Según la estacionalidad y según la época del año, reciben un monto fijo, que imagino que con esta liberación también eso se actualizaría. Pero esto es una suposición mía, no lo sé, claro, pero imagino que eso se va a actualizar. Y terminando la pregunta tuya, ¿cómo estamos? Obviamente esto es la época de invierno, es el pico, ahora estamos en el pico de actividad. Junio fue un junio muy cálido, se vendió bastante menos, digamos como un 15% menos de lo que se venía vendiendo, y ahora julio es un julio muy frío, digamos históricamente muy frío, con lo cual se está vendiendo mucho más. Argentina tiene una gran ventaja que es superavitario. Argentina produce más gas licuado de petróleo del que consume. De hecho, exportamos 1 millón de toneladas a diversos países porque tenemos un superávit de producción, digamos, ¿no? Claro. Y en cuanto hablabas antes sobre innovaciones tecnológicas y nos lo preguntamos, ¿no? ¿Qué innovaciones están ocurriendo en el sector y cómo son adoptadas también por las empresas? Claro. Mira, hay una cantidad de innovaciones que se están adoptando, en algunos casos ya se están adoptando en Argentina. En el caso, por ejemplo, de los tanques a granel y de lo que son consumos residenciales grandes o tanques, ya se están instalando sistemas de telemedición de tal manera que el tanque automáticamente con un sistema vía teléfono celular GSM o vía satelital informa a una base de datos qué nivel tiene ese tanque en cada momento. Claro. Y cuando está llegando a una situación crítica que uno setea cuál es esa situación crítica según la distancia, avisa a la empresa fraccionadora para que vaya a llenarlo, para que vaya a recargarlo. Eso, por un lado, evita que el cliente tenga un faltante sin estar pendiente qué nivel tiene,
y a la empresa fraccionadora le permite optimizar la logística, porque no sale con un bombero, sino que sale planificando rutas, ¿no? Claro. Eso ya existe, ya existen, en Argentina se está usando. Otra de las tecnologías que se está usando es cómo se mide el gas, digamos, antiguamente, digamos, todavía existe, se medía con unos sistemas mecánicos, básicamente, que para darle una idea, un engranaje por donde va pasando el gas y a medida de cuántas vueltas da ese engranaje es cuánto se vende, y ahora se usa un sistema másico, que es un sistema totalmente electrónico, que ya no mide los litros o los kilos, sino que mide la masa, la cantidad de gas totalmente precisa que se está entregando. Eso es un sistema que, bueno, ya se usa en Argentina, además de no tener componentes móviles, tiene una precisión total y además permite que la medición esa se pueda transmitir en forma online a donde uno quisiera tenerla, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa es otra de las ventajas. Y bueno, y lo último que estamos analizando es cómo generar una trazabilidad a todas las garrafas, que es el mismo sistema que tienen los autos en los peajes, digamos, tienen un tag y con ese tag, cada vez que pasa por un portal de lectura, uno puede saber ese envase de qué marca es, cuándo es el vencimiento que tiene, cuándo hay que repararlo, y hasta se podría llegar a vincular, el usuario también puede vincularlo y saber de qué empresa es, cuántos kilos tiene, etcétera, etcétera. Es un sistema tipo un tag del auto para poder tener una trazabilidad, porque hay 20 millones de envases en Argentina, es decir, no es poca cosa, ¿no? Claro. 20 millones, un montón. Han cambiado las técnicas. Los que convivimos con garrafas en nuestros hogares, de chico yo he tenido, desarrollamos la habilidad de levantarla y saber si estaba para ser cambiada o no. Los métodos evidentemente se han superado, ¿no? Yo tengo ese método artesanal también, así que no es problema. Se sigue usando, ese método es el clásico, uno lo levanta y sabe más o menos si hay líquido adentro. Para la gente que no sabe qué es el gas licuado, si tiene un encendedor de esos transparentes, sí, lo que está adentro, eso es gas licuado de petróleo, el líquido que ve. Por supuesto que uno consume la parte gaseosa, la parte superior, porque se transporta en fase líquida, pero se consume en fase gaseosa. Entonces lo líquido que ves, eso es gas licuado de petróleo. El olor es artificial, ¿no es cierto? El olor sí, no tiene olor, el gas licuado no tiene olor. Entonces se le agrega, se odoriza justamente para que si hay una emanación uno lo pueda ver. Uh-huh. Y tampoco, por supuesto, cuando sale el gas tampoco se ve, digamos, es claro, como el gas natural, uno no lo ve, digamos. Uh-huh. Entonces es muy peligroso. Si no estuviera odorizado sería peligroso, pero el estar odorizado es muy seguro, y aparte en Argentina nosotros cada 10 años tenemos que rehabilitar o recalificar o retestear todos los envases. Entonces los envases se vuelven a certificar, se hacen una serie de pruebas y también se les cambian las válvulas para tener un envase seguro, claro, siempre, en toda la vida útil, ¿no? Claro. Pedro, ¿cómo los toca esta polémica, este debate que hay en torno a los desarrollos que generaría Vaca Muerta respecto de la producción de gas? Bueno, Vaca Muerta evidentemente es una oportunidad increíble que tenemos, y más que una oportunidad es una realidad, porque la producción que está teniendo es actual, y Vaca Muerta lo que hace es, por supuesto, producir gas natural y petróleo y sus derivados, y de ambos derivados nosotros obtenemos gas licuado de petróleo, obtenemos butano y propano. Uh-huh. El butano lo usamos en las garrafas, el propano lo usamos en los cilindros y en los tanques. Uh-huh. Para que tengan una idea, históricamente los yacimientos que tiene Argentina tenían en lo que es gas natural un 10-12% de líquidos asociados, que es decir, butano y propano. Vaca Muerta está generando entre un 20 y un 30%. Vamos a tener muchísimo butano y propano o gas licuado de petróleo de Vaca Muerta, del gas natural, y también de la refinación de los líquidos. Entonces, todo lo que se está hablando ahora, que ustedes han escuchado del gas natural, que hay que sacarlo y licuarlo para exportar, sí, eso es metano, pero que es metano líquido, básicamente. Se lo pone a menos 160 grados bajo cero y se licúa,
que es el gas natural que usa la gente que tiene las cocinas con las hornallas, básicamente, eso es metano. Pero para hacer eso, primero hay que sacar el butano y el propano, que es el gas licuado de petróleo. Claro. Entonces, Argentina va a exportar con ese gasoducto que se va a hacer a Punta Colorada para sacar los barcos, los famosos barcos de GNL o de gas natural licuado. Discúlpenme si es medio técnico, pero bueno, tengo que explicarlo así. Esos famosos barcos que van a salir, que Argentina importa, hasta ahora está importando, pero llegó a importar 40, 50 barcos por año, con esta mega inversión que va a hacer Petronas con YPF, se van a poder exportar 400 barcos por año. Y esos 400 barcos por año van a generar un colateral de, no lo tengo cuantificado, pero una cantidad enorme de gas licuado de petróleo, de butano y de propano que Argentina va a poder exportar y también consumir en el mercado interno. Claro. ¿No? Entonces eso va a generar una cantidad de oportunidades. Y ustedes me dicen, ¿qué oportunidades? Seguramente, si no me lo preguntan... Estaba a punto de preguntarlo. Así que estábamos ahí. Entonces, bueno, nosotros tenemos combustibles, tenemos un abanico de combustibles, ¿no? Tenemos nafta, tenemos gasoil, tenemos querosén, tenemos fuel oil, tenemos carbón, tenemos leña, pero hay combustibles que son más nobles porque su combustión genera menos efectos contaminantes. ¿Cuáles son esos combustibles más nobles? El gas natural y el gas licuado de petróleo, el butano y el propano. Generan menos contaminación ambiental. Entonces, la idea es ir reemplazando combustibles contaminantes por menos contaminantes. Y sobre todo si son combustibles propios que no hay que importar. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, gasoil, venimos importando todos los años porque Argentina no tiene tanta producción de gasoil. Por supuesto, con Vaca Muerta probablemente tengamos. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que podríamos llegar a hacer? Es usar el gas licuado de petróleo para combustible vehicular. Porque el gas natural comprimido que nosotros tenemos en las grandes ciudades, en muchos lugares del interior no hay, porque no hay infraestructura para poner una estación de gas natural comprimido. Claro. Pero podés poner una estación de gas licuado de petróleo vehicular. Ajá. Entonces podrías reemplazar nafta principalmente, pero eventualmente otros motores se pueden convertir a gas licuado de petróleo, que la conversión es parecida a la del GNC. Otro ejemplo que también está permitido en Argentina, pero se usa todavía muy poco, es el gas licuado de petróleo para lanchas, para motores de barcos pesqueros, náuticos, claro. Motores náuticos. Sí. Otro ejemplo importante es el agro, todo lo que son bombas de riego, motores de generación eléctrica en el campo, que en vez de usar nafta o gasoil podemos empezar a usar gas licuado de petróleo. Claro. ¿No? Entonces se empieza a abrir un abanico de oportunidades y hay otros usos, por ejemplo, quemado de malezas sin usar herbicidas, sino con un flameado que le produce un cambio térmico muy brusco a la maleza y la mata, sin tener que usar pesticidas o herbicidas, ¿no? Bien. Y esto se usa en Estados Unidos, se usa en otros países, no es que es un invento nuestro, ¿no? Claro. Sí, y imagino que también a nivel domiciliario habrá prestaciones para imaginar con este nuevo volumen disponible del gas. Combustible de gas. Sí. ¿Algo a nivel domiciliario están pensando, están imaginando también? Bueno, a nivel mira, todo va a depender, todo esto va a ir de la mano de los precios, ¿no? Porque claro. A mayor oferta, menores precios. Entonces, claro. En la medida que nosotros nos convertimos en un gran productor, por supuesto va a ser más barato venderlo acá que exportarlo. Claro. O más conveniente. Entonces, eso va a ir me imagino que esto va a generar una cantidad de atractivo porque el precio va a bajar y si el precio baja es como todo, el consumidor, ustedes fíjense en sus casas, ¿no? Que es lo que pasa en mi casa también. La electricidad, ¿cuánto le subió ahora? Le subió por 6, por 7, por... Sí. No sé, depende de la casa, ¿no? Porque depende de la tarifa. Bueno, ¿por qué? Porque estaba artificialmente regulado un precio muy bajo. Ahora, cuando la electricidad pase a valer lo que tiene que valer, el gas natural también va a valer lo que tiene que valer, que está subiendo no tanto porque el precio es más bajo. Pero la gente que no tiene gas natural, que tiene solo electricidad, va a empezar a darse cuenta que le va a convenir GLP. Claro. Porque es mucho más barato el gas licuado de petróleo que la electricidad. Claro. Esto hasta ahora no sucedía tanto porque la electricidad era casi regalada. Y entonces
es una ley de economía básica. Claro. A precio tendiente a cero, demanda tendiente a infinito. Claro, claro. ¿No? Sí, es sí, decir, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Todos teníamos un aire, no sé, uno o varios aires frío-calor, caloventores, y dale que va, y nadie apagaba las luces en las casas, los Claro. aires quedaban prendidos. Bueno, eso se cortó o se está cortando drásticamente. Y eso, cuando esto se termine de sincerar, va a generar que la gente diga, che, pará, en vez de poner un caloventor, un aire acondicionado frío-calor, voy a poner una estufa a gas. Vuelvo a la estufa a gas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Además por las características de mayor capacidad calórica, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ni hablar, porque vas a tener una capacidad calórica enorme, tal cual. Ujú. Pero bueno, hay eso. Bueno, en el campo, ustedes se acordarán, antes también había muchas heladeras a gas, digamos. Sí, Eso se dejó de sí, usar, sí. digamos, pero esto vuelve de vuelta. Es todo un tema de precio. Cuando vos sacás las distorsiones de precios, la cosa se empieza a sincerar y la misma gente se empieza a dar cuenta que le conviene ponerse un generador, de repente un grupo electrógeno a gas en vez de un grupo electrógeno a nafta o a gasoil, ¿no? Claro, Digo eso como un ejemplo, Sí, 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 tal cual. pero bueno, hay mucho. Yo creo que el tema del transporte va a ser una revolución enorme, Ujú. enorme, porque además el transporte a gas licuado te permite tener una autonomía de casi la misma autonomía que la que tenés con nafta con el mismo espacio, mientras que en el GNC tenés un tercio de la autonomía o un cuarto de la autonomía. Claro. Con el GLP tenés casi la misma autonomía con el mismo espacio de tanque de la nafta, sin dejar la nafta, ¿no? Siempre duales, ¿no? Son motores duales, ¿no? Ujú. Claro. Ok. Bien. Pedro, realmente sí, hiciste docencia Una porque clase. nos llevamos, tengo más notas acá que anotaba por todos lados, acá todo No, yo el estoy papel. preguntándome, yo tenía 2 tubos y creo que no sé, los descarté, los doné y ahora me estoy arrepintiendo porque entiendo que tenían un valor que no les di. Desde ya que te agradecemos el tiempo que nos dedicaste para contarnos todo lo que se está haciendo desde el sector y obviamente instruirnos en ello porque teníamos que empezar casi de cero, más allá de lo que habíamos Sí. estado leyendo. Bueno, al final generalmente de las notas la dejamos para que el entrevistado nos deje su mensaje y nos gustaría ahí también compartir, bueno, por tu parte, qué mensaje puedes dejar desde el sector para los usuarios y bueno, para el público en general. Bueno, el primer mensaje es que espero que se haya entendido algo de todo lo ¿Se que entendió? dije, Sí, se entendió. Porque es muy técnico, entonces es complicado. El segundo mensaje, nada, es que la verdad que la Argentina tiene una gran oportunidad con todo lo nuevo que tenemos de energía en Vaca Muerta y en otras cuencas, que estemos confiados de que el gas licuado de petróleo es una buena alternativa. Para el que no lo conoce puede googlear, puede mirar todas las aplicaciones que hay, es muy interesante, no es el combustible más glamoroso o el que tiene la mayor prensa, pero les puedo asegurar que es algo muy confiable, muy noble para el medio ambiente y hoy por hoy muy económico y va a seguir siendo muy económico por las características de nuestro mercado. Así que confíen en eso y que desde Segla estamos para ayudarlos en lo que necesiten. En la página nuestra también pueden encontrar información, segla.org.ar. Te agradecemos mucho y seguramente estaremos convocándote nuevamente en breve para seguir desarrollando este tema que por lo pronto a mí me resultó apasionante. Apasionante. Sí, sí. Así Bueno, es. Muchas gracias. Seguimos cuando quieran. Muchas Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Un gran abrazo. Era Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, quien pasaba por aquí por Onda Pyme. Estamos en comunicación con... Hola, buenas tardes. Hola, Guadalupe. Hola, Horacio. Hola Horacio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, Bueno, dale, permitirme hacer un poquitito de historia. ¿Qué tal Horacio, cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Guadalupe, y a la gente del piso, ¿cómo están? Hola Horacio, Guadalupe, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio. Encantada. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. Cortina de sol, desde el conurbano suena. Onda Pyme, la radio, comunicación que llena. Mensajes en el aire. Auspiciaron este capítulo. Barbieri, Parque Industrial Bursaco. El corazón.
Universidad Nacional Guillermo Brown. Espacio Casa Cervo. Revista de Parques. Forest Barrio Privado. Facultad de Ingeniería de la UNLZ. Municipio de Esteban Echeverría. Somos Industria 2024. Esto fue todo por el momento. Nos volvemos a encontrar en una nueva conversación para rescatar el espíritu emprendedor de nuestra gente. Mientras, nos podemos comunicar a través de nuestro sitio web www.ondapyme.com.ar. Hasta un nuevo encuentro.